Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos considerando el capítulo número 3, que lleva como título, Se llenaron de Espíritu Santo. Este capítulo está basado en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 47. El estudio de hoy consta de 7 preguntas, de la 12 a la 18, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. Vamos ahora con el estudio. El primer subtema de hoy lleva como título, Pedro se puso de pie. Las preguntas bajo este subtema están basadas en Hechos capítulo 2 versículos del 14 al 37. La pregunta del párrafo 12 tiene dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Cómo anunció el profeta Joel el milagro ocurrido en Pentecostés? En el Pentecostés, Pedro se puso en pie, para dirigirles la palabra a las personas que había allí. Les explicó a los discípulos, que hablaban en diferentes idiomas porque Jehová había derramado su Espíritu Santo sobre ellos. Pedro, al decir esto, estaba confirmando una profecía que había hecho Joel muchos años antes. Esa profecía la podemos leer en Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Visto esto, podemos decir que Joel anunció este milagro unos 800 años antes de que sucediese, y que Pedro, al hablarle a los discípulos, confirmó que esa profecía se había cumplido. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 12, dice así: ¿Por qué se esperaba que la profecía de Joel se cumpliera en el siglo I? La profecía de Jehová, citada en Joel capítulo 2, versículo 28, dice concretamente, después. Después, derramaré mi espíritu, dice el versículo. Veamos, que este después tiene mucha importancia, porque las langostas de las que se habla en la profecía, representan a quienes predican el reino de Dios. Entonces, ¿por qué iba Jehová a derramar su espíritu después de haber acabado su misión? Lo lógico es que Jehová derramase su espíritu antes, o sea, cuando comenzasen su misión de predicar. Además, en Juan capítulo 14 versículo 16, leemos: Y yo le rogaré al Padre y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Con estas palabras, Jesús se refería a que ese ayudante sería el Espíritu de Jehová, que estaría con aquellos que predicasen la palabra de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 13 y 14. ¿Qué hizo Pedro para llegar al corazón de las personas, y cómo podemos imitarlo? En Hechos capítulo 2 versículo 36 leemos: Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor, y también Cristo, a este Jesús a quien ustedes ejecutaron en un madero. Muchos de los que había allí no participaron en la muerte de Jesús, pero eran parte de la nación que lo mató, por lo tanto, ellos también eran responsables. Así que Pedro les habló con respeto. De esta forma sería más fácil llegar al corazón de ellos, y lograr que se arrepintiesen. Por lo tanto, vemos que la forma en la que Pedro les habló a los judíos, pudo ayudarle a llegar a sus corazones y lograr el objetivo de que se arrepintiesen. De la misma forma, hoy en día, en nuestros territorios, al hablar con las personas, no nos ponemos a corregir sus ideas equivocadas, sino que intentamos encontrar puntos en común para desde ahí ayudar a esas personas a entender el mensaje de la Biblia. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema titulado, Que cada uno de ustedes se bautice. Las preguntas bajo este subtema están basadas en Hechos capítulo 2 versículos del 38 al 47. La pregunta del párrafo 15 tiene dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Qué les dijo Pedro a los prosélitos y a los judíos, y cómo reaccionaron ellos? Pedro les dijo a los prosélitos y a los judíos las palabras que leemos en Hechos capítulo 2 versículo 38. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo.
La reacción de ellos fue bautizarse sin dudarlo, de hecho ese día se bautizaron 3000 personas. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 15, dice así. ¿Cómo sabemos que los miles que se bautizaron aquel día estaban listos para dar ese paso? Los prosélitos, y los judíos, que se bautizaron ese día, ya eran buenos estudiantes, conocedores de las Escrituras, y pertenecían a una nación dedicada a Jehová. Además, habían demostrado ser personas espirituales, pues muchos de ellos habían viajado desde muy lejos para estar en la fiesta. Por lo tanto, si ya conocían las Escrituras, solo les faltaba bautizarse, que significa declararse públicamente seguidor de Cristo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que eran generosos? A partir de ese momento, como leemos en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que se hacían creyentes estaban juntos y compartían todo lo que tenían, y vendían sus posesiones y propiedades y repartían lo recaudado, según lo que cada uno necesitara. Siguiendo este ejemplo, sería muy bueno que nosotros hoy en día también compartiésemos con amor y generosidad. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Qué pasos tiene que dar quien quiera bautizarse? El bautismo es una decisión muy importante, con seguridad, la más importante que hemos de tomar. Por lo tanto, hemos de estar seguros de los pasos a seguir. En primer lugar, aprenderemos lo que dice la palabra de Jehová y así aplicaremos Juan capítulo 17, versículo 3, donde leemos esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. En segundo lugar, hemos de demostrar fe y arrepentimiento. Aplicando así Hechos capítulo 3, versículo 19, donde leemos: de modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. En tercer lugar, debemos cambiar de dirección nuestra vida, y comenzar a hacer lo que Jehová espera de nosotros, aplicando así Romanos capítulo 12, versículo 2 donde leemos: y dejen de amoldarse a este sistema, más bien, transfórmense, renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por último, haremos una oración sincera a Jehová, para dedicarle nuestra vida. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la número 18. ¿Qué valioso privilegio tiene el cristiano bautizado? Los cristianos bautizados gozan de un privilegio inmenso, y es que al igual que los discípulos del siglo I, Jehová otorga de su espíritu a todo aquel que se bautiza, para que pueda dar un testimonio completo de la verdad y hacer la voluntad de Jehová. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2023. Comenzaremos el capítulo 4, titulado Hombres comunes y con poca educación. Estudiaremos los párrafos del 1 al 8. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.